Entremos en la historia del escenario. Amanecerá y veremos. Poco después del momento que ustedes viven, se intensificó la sensación de que todos estaban contra la pared y de que Colombia no tenía salida. Una voluntad inconsciente y generalizada optó por la política de que los problemas se resolvieran solos. Fracasaron todos los intentos de negociar la paz. En medio de un sangriento empate de fuerzas, los gobiernos de finales de siglo terminaron dando a los actores armados concesiones parciales de poder y territorio. Su debilidad ante los grupos de presión generó una grave pérdida de autoridad. Políticas populistas concluyeron en un dramático crecimiento de los niveles de pobreza absoluta. Hoy, Colombia está fragmentada. Los viejos conflictos en las fronteras, reavivados por la debilidad institucional, amenazan con mutilar un mapa que todos creían invulnerable. Por encima de códigos y éticas, impera la ley de los poderosos. Y en la calle, la del revólver. La corrupción generalizada y la crisis económica han dado una cierta legitimación a los capitales del narcotráfico. Un número considerable de empresarios ha huido hacia el exilio. Capitales legítimos han sido enviados al exterior. La violencia es imparable. La comunidad internacional censura y aísla al país. Tras ese proceso de desmoronamiento constante, insensible y gradual, Colombia tiene un atraso de 20 años con relación a países vecinos. Los protagonistas del derrumbe han dejado a las nuevas generaciones la responsabilidad de acelerar el atrasado reloj de la historia. Ellos mismos, acabada la noche de su inacción, al amanecer solo vieron el azaroso inventario de sus errores. Otra posible alternativa para el futuro de Colombia es el escenario más vale pájaro en mano que ciento volando. Bajo la presión de los actores armados, el Estado y la sociedad sacaron bandera blanca después de una sucesión de enfrentamientos que dejaron al país convertido en un desolado campo de batalla. Entre los colombianos se extendió el sentimiento de que durante 50 años se había librado una guerra que nadie podría ganar y en la que todos estaban perdiendo. El país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al aceptar las demandas de los grupos armados para ir, en sus términos, a la mesa de negociaciones. Desalentados por la terrible destrucción, presionados por un mundo que condenaba la continua violación de los derechos humanos, todos los sectores de la nación izaron casi a la fuerza las banderas de la paz para hacer un inventario del desastre y cuestionar su sentido de la historia y el pretendido valor de sus posiciones que estaban alcanzando una dimensión suicida. Se necesitaron 5 años, fundidos de violencia, para lograr los acuerdos que generaron una tregua, y otros 5 de un arduo y tortuoso proceso de paz que desembocó por fin en drásticos cambios en la vida nacional, como un gobierno de coalición con activa participación guerrillera,
una asamblea constituyente que consagró un sistema mixto, estatal, privado, solidario. El gobierno de coalición emprendió grandes y numerosas tareas, como las reformas agraria y urbana, la reconstrucción de la estructura productiva, la reinserción de 1 millón de desplazados y la organización de una justicia eficiente. Colombia vive en paz. Una paz amarga que costó miles y miles de muertos, innumerables tragedias, la semidestrucción de su economía. Pero puede hablarse de una nueva democracia en proceso de construcción. La economía mejora. La comunidad internacional, que consideraba al país como un caso perdido, ahora lo reconoce y lo respalda. El proceso pudo ser mejor y menos doloroso. En vez de perderlo todo, todos ganaron algo. Como dice el viejo refrán, más vale pájaro en mano. Otro camino posible es todos a marchar. En medio de la crisis se hizo fuerte la idea, sustentada por ejemplos de países vecinos, de que la solución estaba en un gobierno de mano dura, que pusiera a los colombianos a marchar. Pronto surgió un líder con las características apropiadas. Elegido presidente por la vía democrática y ante la frustración de varios intentos para alcanzar la paz, le impuso un límite a los derechos fundamentales. Multiplicó el presupuesto militar y el pie de fuerza a costa principalmente de la educación y la salud. Golpeados militar y financieramente, los grupos armados disminuyeron sus acciones y comenzaron a considerar propuestas de diálogo. Al mismo tiempo, el gobierno promovió el libre mercado y estimuló a la empresa privada, fortaleciendo la economía. En una atmósfera victoriosa, el gobernante de la mano fuerte fue reelegido tras una oportuna reforma constitucional. Pero su segundo periodo terminó lánguidamente al acentuarse las tensiones en un país con hondas brechas entre las distintas capas de su sociedad, sometida a una política social superficial y de coyuntura. Colombia ha alcanzado la paz. Una costosa paz. Los primeros años del régimen presidencial autoritario se caracterizaron por las cifras dramáticas que alcanzó la violencia. Y los 2 períodos en los cuales ejerció el poder por las limitaciones a las libertades políticas, la eliminación de los grupos opositores y la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen. Los presidentes sucesivos han dedicado sus esfuerzos al establecimiento de un equilibrio social y a la reconciliación del país con el mundo. Aún así, continúa la fiscalización internacional en materia de derechos humanos.